Hola miedosos y miedosas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Espero que estén muy bien y si están mal, espero que este video les sirva para distraerse un poquito y traerle un poco de alegría a su vida cotidiana. Hoy les traigo el video de las películas y series que se estrenan en mayo, así que anoten con lápiz y papel, anoten en el celu, en la compu, porque no hay tanto como en el mes de abril, pero hay mucho y muy interesante, así que sin perder más tiempo, empezamos por los canales de cable. El 8 de mayo llega a Sci-Fi la segunda temporada de la comedia de terror Reginald el Vampiro. Seguimos viendo cómo Reginald Andrés, a pesar de ser un vampiro poco estereotipado, ya que no tiene un físico escultural ni es clásicamente atractivo, continúa salvando a los humanos de las amenazas sobrenaturales junto a un pintoresco grupo integrado por el vampiro que lo creó, el traicionero ex jefe de los vampiros y su ex novia. El reparto lo encabeza Jacob Batalon, el Ned de las películas de Spider-Man de Marvel. El 12 de mayo llega la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro por AMC Network. Seguimos viendo la entrevista que el periodista Daniel Molloy le hace al vampiro Louis, quien sigue narrando los sangrientos acontecimientos ocurridos en Nueva Orleans en 1940, cuando Louis y su joven acompañante Claudia conspiraron para matar al vampiro Lestat. Ahora vamos a lo que se estrena en las plataformas más conocidas, esas que casi todos tenemos, casi todos conocemos y tenemos disponibles en nuestros países. Empezamos con Netflix porque si bien no tiene ningún estreno de terror para este mes, nos trae dos películas que vale la pena volver a ver. El 16 de mayo llega Sonríe, esta película de terror sobrenatural en la que la vida de una psiquiatra se desmorona cuando una perturbadora sesión con una paciente la expone a una presencia diabólica con un rasgo peculiar, una sonrisa terrorífica. En el reparto hay banda de buenos actores, así que no los voy a nombrar porque perdemos tiempo y se hace largo el video. También el 16 de mayo desde Indonesia nos llega la película de suspenso y terror Monster. La historia: luego de que la secuestran y la encierran en una casa desolada, una chica logra liberarse e intenta rescatar a su amigo de la persona que los capturó. Nos pasamos a Max, porque el 9 de mayo llega la segunda entrega del slasher Pretty Little Liars Summer School. Tras los desgarradores acontecimientos de la primera temporada, las pequeñas mentirosas se enfrentan a un destino peor que la muerte: la escuela de verano. Pero un nuevo villano ha llegado a la ciudad y tendrán que tratar de sobrevivir mientras investigan quién quiere asesinarlas. Pegamos el salto a Paramount Plus, porque llega la temporada 4 de Evil. Esta serie sobrenatural llega a su fin y seguimos viendo cómo Kristen, David y Ben luchan contra todo tipo de amenazas sobrenaturales. Pero la iglesia para la que trabajan decidió disolver el grupo por falta de fondos, por lo que deciden tener un último enfrentamiento con Leland y las 60 familias que componen el mal en el mundo moderno. Les llegó el turno a esas otras plataformas que quizás desde acá, desde Argentina y desde muchos países de Latinoamérica no tenemos acceso porque son exclusivas de los Estados Unidos y que nosotros tenemos que esperar a que la suban en alguna plataforma piratonga para poder disfrutarla. El 7 de mayo llega Mind Body Spirit, un fan footage que nos cuenta cómo Anya, una influencer de yoga, realiza en su canal de YouTube una práctica ritual de autoayuda que le dejó su abuela para que todo el mundo la pueda realizar. Pero cuando Anya se obsesiona con el misterioso poder de la práctica, sin darse cuenta desata una entidad de otro mundo que comienza a tomar el control de su vida y de sus videos. Ahora Anya debe descubrir la verdad antes de que su descenso a la locura amenace con consumir su mente, cuerpo y espíritu. El 17 de mayo tenemos Nightwatch: Demons Are Forever, un thriller de terror en el que Emma, una estudiante de medicina de 22 años, acaba de aceptar un trabajo como guardia nocturno en el mismo departamento forense donde sus padres casi fueron asesinados por el psicópata inspector de policía
Wormer. Emma lo rastrea y lo confronta en su celda, solo para despertarlo de su coma y encender una venganza violenta contra todos los que lo encerraron. Entre el reparto tenemos al grosso de Nicholas Coster-Waldau, el Jaime Lannister de Juego de Tronos. El 27 de mayo llega un thriller psicológico francés, Pandemonium. Nathan y Daniel quedan atrapados en un accidente de tráfico que los mata a ambos. Mientras se enfrentan a sus muertes, Nathan debe confrontar a su pasado y a las consecuencias de sus acciones. Ahora atrapado en el vacío infernal del Pandemonium, se encuentra con almas torturadas que lo inician en un viaje en el que solo tiene una oportunidad de escapar del tormento que le espera por toda la eternidad. Ahora sí, nos pasamos al cine y empezamos por lo que se estrena en Estados Unidos. Recuerden que estas películas tardan un poco en llegar acá a Latinoamérica, algunas una semana, algunas 15 días, algunas meses. Así que son muy pocos los estrenos que se dan en simultáneo, generalmente grandes películas. Pero bueno, anótenlas porque cuando llega están buenas poder disfrutarlas y ya tenerlas anotadas para ir a ver a los cines locales. El 3 de mayo llega I Saw the TV Glow, una película de suspenso y terror psicológico en el que dos adolescentes se unen por su amor por una serie de televisión que les presenta una visión de un mundo sobrenatural debajo del suyo. Después de que la serie se cancela misteriosamente, su realidad comienza a desdibujarse y deberán luchar para distinguir si los acontecimientos aterradores que suceden son reales o producto de su imaginación. También el 3 de mayo llega New Life, un thriller de terror apocalíptico del Reino Unido que nos presenta a una misteriosa mujer en fuga y al ingenioso agente encargado de atraparla. Sus dos historias se vinculan inexorablemente a medida que lo que está en juego en la persecución adquiere proporciones apocalípticas. La última del 3 de mayo es Something in the Water, una película de tiburones. Una boda idílica se convierte en una batalla por la supervivencia cuando 5 amigas se accidentan en mar abierto y deben sobrevivir a los hambrientos tiburones que buscan que las chicas sean su próxima cena. Por último, en los Estados Unidos, el 31 de mayo llega In a Violent Nature, un slasher canadiense que nos va a contar que cuando unos jóvenes roban una reliquia de una torre de bomberos derrumbada en el bosque, un espíritu vengativo que estaba sepultado en el lugar resucita y en modo zombie caza a los adolescentes que se llevaron el objeto, masacrando a cualquiera que se interponga en su camino. Ahora sí, llegamos a lo que se estrena en los cines de Argentina, así que tomen nota porque hay un par de proyectos bastante interesantes y que vale la pena ir a ver al cine. El 2 de mayo llega Horrorland. Un grupo de amigos gana una noche exclusiva en un parque de diversiones que se cerrará solo para ellos en vísperas de Halloween. Pero la diversión se convierte rápidamente en una auténtica pesadilla cuando se dan cuenta de que no están solos en el parque y que deberán enfrentar su pasado para poder sobrevivir. El 9 de mayo llega Tarot. Esta película de terror sobrenatural tiene mucha pinta. En la trama nos mostrarán que cuando un grupo de amigos viola imprudentemente la regla sagrada de las lecturas de tarot, que dictan que nunca se debe usar la baraja de otra persona, sin saberlo desatan un mal indescriptible atrapado dentro de las cartas malditas. Uno a uno se enfrentan al destino y acaban en una carrera contra la muerte para escapar del futuro que fue anunciado por las cartas. Entre el reparto, sí, tenemos otra vez a Jacob Batalon. Parece que el nerd de Spider-Man le está agarrando el gustito a las películas de terror y es más que bienvenido. También tenemos a la grosa de Olwen Fuer, la Sally Hardesty de La Masacre de Texas. El 16 de mayo llega otra película que también me anoto porque quiero ver sí o sí. Los Extraños, capítulo 1, este reboot de la clásica trilogía de terror de invasión de casas, nos va a contar que después de que su coche se descompone en un pequeño y misterioso pueblo, una joven pareja se ve obligada a pasar la noche en una cabaña remota.
El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por 3 extraños enmascarados que atacan sin piedad y aparentemente sin motivo. Esto los llevará a conocer su valor y su astucia para poder sobrevivir. También el 16 de mayo llega una película argentina, Ciudad Oculta, que nos dice que debajo del barrio de Ciudad Oculta hay otra ciudad donde habitan los muertos. Luego del asesinato del joven futbolista Iki dos Santos, su amigo Jonás deberá encontrar la forma de cruzar a la ciudad de los muertos y cerrar asuntos del pasado que aún lo unen a Iki. El 23 de mayo llega otra que no me pienso perder, La Maldición de la Cenicienta. Una película slasher que sigue a una Cenicienta que está desesperada por el maltrato que recibe de su madrastra y sus 2 medias hermanas, por lo que utiliza un antiguo libro encuadernado en carne humana para invocar a su hada madrina, quien la ayudará a desatar una venganza sangrienta y brutal contra quienes la atormentan a diario. Finalmente, el 30 de mayo tenemos a Inmaculada, que llega a la Argentina luego de haberse estrenado el mes pasado en los Estados Unidos. El film nos muestra cómo Cecilia, una mujer de fe devota, recibe una cálida bienvenida en un convento italiano donde le ofrecen un nuevo rumbo para su vida sirviendo a Dios. Pero Cecilia se da cuenta que su nuevo hogar esconde oscuros y horripilantes secretos en los que se verá involucrada y del que le será difícil escapar. El reparto lo encabeza Sydney Sweeney, la Casey Howard de la serie de Euphoria y el querido Álvaro Morte, el profesor de La Casa de Papel. Hasta acá el video, recuerden dejarme un like, así me ayudan a que este video pueda difundirse en YouTube. Si les gusta el cine de terror, lo que siempre les digo, ¿qué están esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Y como siempre me despido con la frase de cabecera de este canal. Recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.